Me llamo Sebastián, tengo 25 años. Y lo que voy a contarles sucedió hace algunos meses cuando intenté darle a mi viejo el mejor regalo que jamás había recibido. Esta historia ha estado dándome vueltas en la cabeza desde entonces. Y necesito compartirla porque todavía no sé si hice lo correcto o si debí actuar diferente. Desde que tengo memoria, mi padre Ricardo siempre fue mi ídolo absoluto. Trabajaba en construcción, uno de esos trabajos donde te rompes el cuerpo día tras día. Volvía a casa completamente destrozado, con la espalda adolorida, las manos llenas de callos y cicatrices, los zapatos llenos de cemento y polvo, la ropa empapada de sudor. Pero nunca, y digo nunca, llegaba con las manos vacías. Siempre había algo para mí, un chocolate que compraba en la tienda de la esquina, una revista de deportes que encontraba en algún lado, algún dulce o galleta. No importaba qué tan pequeño o insignificante fuera el gesto, para mí era todo el universo. Me miraba con esos ojos cansados pero llenos de amor y decía, tú eres mi orgullo, campeón, mientras me despeinaba con su mano áspera, y yo sentía que era el muchacho más afortunado de todo el planeta. En esos momentos, mi padre era mi superhéroe, mi ejemplo a seguir, la persona que yo quería ser cuando creciera. Mi madre Patricia era otra guerrera increíble. Cocinaba maravillas con casi nada. Transformaba 3 ingredientes básicos en comidas deliciosas que nos llenaban el estómago y el corazón. Siempre tenía la casa limpia a pesar de lo vieja y pequeña que era. Y aunque a veces la veía preocupada contando monedas, nunca nos hizo sentir que nos faltaba amor. Y mi hermano menor Diego era el típico niño que transformaba cualquier cosa en un juguete. Una caja de cartón se volvía un castillo, unos palos eran espadas, unas piedras eran tesoros. Vivíamos en un barrio humilde, en una casa rentada que apenas tenía 2 habitaciones, con muebles viejos que mi padre había rescatado de la basura y arreglado como podía. Estábamos apretados económicamente, eso era obvio. A veces no había dinero para nuevos zapatos y teníamos que usar los viejos hasta que literalmente se desarmaban. Pero yo, en mi inocencia de niño, pensaba que lo teníamos todo porque estábamos juntos. Todo eso cambió dramáticamente cuando cumplí 23 años. Fue como si mi vida diera un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. Descubrí cómo generar ingresos por Internet, algo que al principio arrancó como un simple pasatiempo para matar el tiempo en las noches. Empecé a subir tutoriales a YouTube enseñando cosas básicas que yo había aprendido por mi cuenta, como reparar laptops, trucos de fotografía con el celular, cómo editar vídeos con programas gratuitos, ese tipo de contenido sencillo que cualquiera podría necesitar. Al inicio casi nadie me veía. Tenía 10, 20 vistas por vídeo, la mayoría probablemente de mi madre y algunos amigos. Pero seguí haciéndolo porque me gustaba, me relajaba después de mi trabajo de medio tiempo en una tienda. Y entonces, de pronto, como de la nada, uno de mis vídeos explotó. Se volvió viral. Miles, luego cientos de miles de personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. Mi canal empezó a crecer exponencialmente. Y con el crecimiento llegaron las oportunidades. Empresas importantes, marcas reconocidas, empezaron a contactarme ofreciéndome contratos publicitarios. Me pagaban por promocionar sus productos en mis vídeos, por hacer reseñas, por simplemente mencionar su nombre. En menos de 12 meses estaba ganando más dinero del que mi padre había visto en todas sus décadas rompiendo su espalda bajo el sol en las obras de construcción. No me malentiendan, no fue todo color de rosa ni fue sencillo al inicio. Tuve que aprender muchas cosas, edición de vídeo, cómo hablar frente a la cámara sin sonar como un robot, cómo entender los algoritmos de las redes sociales, cómo negociar con las marcas. Pasé noches sin dormir editando, investigando tendencias, respondiendo comentarios. Pero comparado con el sacrificio físico brutal de mi viejo, para mí era casi un juego divertido. Y ahí, precisamente ahí, comenzó el verdadero problema que destruiría nuestra familia. Mi padre no lo digirió bien desde el primer momento. Al principio intentaba disimular haciendo comentarios que sonaban a bromas pero que llevaban veneno escondido. Miren al empresario de la familia, decía con una sonrisa forzada. No nos olvides cuando seas millonario y famoso, agregaba mientras tomaba su cerveza. Pero yo notaba algo extraño, algo perturbador en su mirada. Sus ojos ya no brillaban con ese orgullo que yo recordaba de mi infancia. Había algo más oscuro ahí. Era resentimiento puro, aunque me costó muchísimo admitirlo porque no quería creer que mi propio padre pudiera sentir eso hacia mí.
Él se había destruido el cuerpo trabajando toda su existencia por un salario absolutamente miserable que apenas alcanzaba para sobrevivir, y yo, su hijo, el niño al que él le traía chocolates baratos, estaba prosperando económicamente sin aparentemente sufrir ni una fracción de lo que él había sufrido. Creo que eso lo consumía internamente, lo carcomía como un ácido que le quemaba el alma día tras día. Pero a pesar de sentir esa tensión creciente, yo no quería que mi éxito financiero nos distanciara como familia. Todo lo contrario. Pensaba que mi dinero podía unirnos más, hacernos más felices, darnos la vida que nunca habíamos podido tener. Así que con mi dinero, con genuina intención de ayudar y retribuir todo lo que ellos me habían dado, comencé a cubrir absolutamente todos los gastos de la casa. Pagaba la renta cada mes sin falta, la electricidad, el agua, el gas, el teléfono, el internet. Incluso compré cosas nuevas para la casa. Una computadora moderna para Diego porque la antigua que teníamos era prehistórica y ya no servía para nada. Un colchón nuevo para mis padres porque el suyo estaba hundido y lleno de resortes rotos. Ollas nuevas para mi madre porque las viejas estaban todas abolladas. Mi madre me agradecía, pero siempre de una forma cortante, seca, sin emoción real. Un simple gracias, hijo, dicho casi como obligación, sin mirarme a los ojos. Y Diego simplemente decía genial o cool sin despegar los ojos de sus videojuegos, como si fuera lo más normal del mundo que su hermano mayor le comprara todo. Pero mi padre, él jamás, ni una sola vez, expresó gratitud genuina. Cada vez que yo pagaba algo o traía algo nuevo a la casa, él fruncía el ceño, desviaba la mirada, o directamente evadía el tema cambiando de conversación. A veces gruñía algo incomprensible y se iba a su habitación. Era como si mi contribución, en lugar de ayudarlo, lo humillara profundamente. Como si cada peso que yo ponía en esa casa fuera una bofetada que le recordaba que él ya no era el proveedor, que su hijo lo había superado. Entonces llegó su cumpleaños número 52. Yo quería hacer algo realmente memorable, algo que quedara grabado en su memoria para siempre. Algo grande que demostrara cuánto lo amaba y lo respetaba a pesar de toda la tensión que había entre nosotros. Le di vueltas al asunto durante semanas, pensando qué podría hacer. Y finalmente decidí, le daría un cheque por $3.000. Una cantidad que para mí, en ese momento, era manejable, pero para él representaba meses de trabajo bajo el sol. No era solo plata, no era solo un número en un papel. Era mi forma de retribuir todo lo que me dio cuando era niño, cada chocolate barato, cada revista vieja, cada palabra de aliento. Era mi forma de decirle: papá, ya es suficiente, ahora descansa, déjame cuidarte a ti. Ahora yo soy el fuerte. Pasé semanas imaginando su reacción. Me veía entregándole el sobre, él abriéndolo con curiosidad, viendo el cheque, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad, abrazándome fuerte y diciéndome: gracias, hijo. Estoy orgulloso de ti. Me imaginaba ese momento perfecto una y otra vez mientras trabajaba en mis vídeos. Estaba ansioso pero increíblemente ilusionado. Quería verlo orgulloso de mí, quería que finalmente me mirara como me miraba cuando era niño. El día llegó, un domingo de octubre. El clima estaba agradable, había sol. Mi madre preparó carne asada, el plato favorito de mi padre, y decoramos la pequeña sala con adornos sencillos que compramos en una tienda de baratijas. Colgamos una bandera de papel que decía «Feliz cumpleaños Ricardo», y pusimos algunos globos desinflados en las esquinas porque no teníamos bomba para inflarlos bien. Diego estaba hundido en el sillón con su tablet nueva. Probablemente jugando algún juego online con sus amigos, completamente en su mundo. Mi padre estaba sentado en su butaca favorita, esa silla vieja y desgastada que se había convertido en su trono personal, con una cerveza fría en la mano mirando un partido de fútbol en la televisión con el volumen bajo. Comimos la carne asada, que estaba deliciosa como siempre. Mi madre realmente era una maestra en la cocina. Cantamos el cumpleaños feliz desafinadamente. Cortamos la torta de chocolate que mi madre había hecho desde cero porque no teníamos dinero para comprar una de panadería en aquellos años, aunque ahora yo sí podía haberla comprado. Esperé pacientemente hasta después de la torta, cuando todos estaban relajados y contentos. Entonces me puse de pie, sintiendo como mi corazón empezaba a latir cada vez más rápido, las manos me sudaban, la garganta se me secaba. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el sobre blanco que había preparado con tanto cuidado. Dentro estaba el cheque que había llenado esa misma mañana.
mirándolo varias veces para asegurarme de que todo estuviera correcto. Caminé hacia mi padre y se lo extendí con las dos manos, como si fuera algo sagrado. Papá, esto es para ti, dije intentando mantener mi voz firme pero sintiendo como me temblaba un poco por la emoción y el nerviosismo. Feliz cumpleaños. Es de corazón. Él levantó las cejas sorprendido, dejó la cerveza en la mesita lateral y tomó el sobre. Lo abrió con calma, con esos dedos ásperos y agrietados que habían trabajado tanto. Sacó el cheque, lo observó por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Yo anticipaba una sonrisa, un abrazo, palabras de agradecimiento, lágrimas de felicidad, cualquier señal de aprecio. Pero nada de eso llegó. Solo un silencio sepulcral que llenó toda la habitación como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Mi madre y Diego dejaron lo que estaban haciendo y miraban desde sus lugares, intrigados por lo que estaba pasando, sintiendo la tensión que empezaba a acumularse. Luego mi padre habló, y sus palabras fueron como cuchillos que me atravesaron el pecho. Su voz tenía una frialdad que nunca le había escuchado, un desprecio que me congeló la sangre. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué se supone que es? Yo tragué saliva, confundido. Es un regalo, papá. $3.000 para que hagas lo que desees con ellos. Puedes renunciar a la construcción si quieres, descansar un tiempo, darte algunos gustos o ahorrarlo para. No me dejó completar la frase. Soltó una carcajada amarga, seca, llena de resentimiento, como si le repugnara lo que tenía en las manos. Y entonces, en un gesto que nunca olvidaré mientras viva, lanzó el cheque sobre la mesa del comedor como si fuera basura, como si fuera un trapo sucio que no quería tocar. ¿Dinero? Esto me traes, gritó elevando la voz, poniéndose de pie, su cara enrojecida por la rabia. ¿$3.000? ¿Crees que eso es un regalo? El dinero no compra respeto, imbécil. ¿Piensas que con tus billetes de mierda me vas a deslumbrar? ¿Crees que me vas a comprar con esto? Me quedé completamente paralizado, como si me hubieran echado agua helada encima. Sentí como si me hubieran dado un golpe brutal en el pecho que me dejaba sin aire. Quería decir algo, defenderme, explicar mis intenciones, pero las palabras simplemente no salían de mi boca. Solo lo contemplaba con los ojos abiertos, esperando, rogando internamente que fuera una broma cruel de mal gusto, que en cualquier momento se riera y me dijera que era una broma. Pero no era ninguna broma. Sus ojos estaban cargados de un desdén profundo, de un desprecio visceral que nunca, ni en mis peores pesadillas, le había visto. Me miraba como si yo fuera un extraño, como si fuera su enemigo en lugar de su hijo. Y entonces mi madre, en lugar de defenderme o calmar la situación, cruzó los brazos sobre el pecho y añadió con una voz fría, «Tiene razón, Sebastián. El dinero no es lo más importante en la vida. Deberías entender eso mejor. No todo se resuelve con plata. Hay cosas más valiosas que el dinero». Sus palabras fueron otra puñalada. Yo esperaba que al menos ella, mi madre, entendiera mis intenciones. Que viera que yo solo quería ayudar, retribuir, demostrar mi amor de la única forma que sabía en ese momento. Pero no, ella estaba del lado de mi padre. Y Diego, que raramente opinaba sobre nada, que siempre estaba en su mundo de videojuegos y tecnología, levantó la vista de su tablet, soltó una risita burlona que me dolió en el alma, y comentó con ese tono de superioridad que me hizo hervir la sangre, «Sí, hermano. Qué pésimo regalo, en serio. Parece que no conoces a papá para nada. Después de tantos años viviendo con él, ¿le das dinero? Qué poco original». Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que las paredes se cerraban sobre mí. Había planeado este momento durante semanas enteras, invirtiendo tiempo y energía emocional, creyendo honestamente que sería el mejor día de nuestras vidas, un punto de inflexión donde nuestra relación mejoraría. Y en cambio, los tres me estaban destrozando, haciendo pedazos mi corazón frente a mis ojos. Pero lo más doloroso, lo que realmente me rompió en 1000 pedazos, vino inmediatamente después. Diego se levantó del sillón con una sonrisa en la cara, caminó hacia mi padre y le entregó su regalo. Un llavero económico de plástico barato con una miniatura de herramienta, una llavecita inglesa diminuta. Era algo que claramente había comprado en una tienda de baratijas por $2, quizás menos. Y mi padre, el mismo hombre que acababa de tirar mi cheque de $3.000 como si fuera basura,
Tomó ese llavero barato con ambas manos como si fuera un tesoro invaluable, como si fuera la cosa más preciosa que jamás había recibido. Sus ojos se iluminaron, sonrió ampliamente, una sonrisa genuina que hacía meses no le veía. Y le dijo a Diego con una voz llena de cariño y orgullo: gracias, hijo mío. Gracias de verdad. Tú sí sabes dar regalos de verdad, regalos que vienen del corazón, no como otros que solo saben tirar dinero. Esas palabras me aniquilaron completamente. Me destrozaron más que cualquier golpe físico que pudiera haber recibido. Observé la escena como si estuviera viendo una película de terror. Mi padre admirando ese llavero de $2 con más amor y aprecio del que jamás había mostrado hacia nada que yo le hubiera dado, mi madre asintiendo con la cabeza aprobando la escena, mi hermano sonriendo con esa sonrisa de superioridad como si fuera mejor hijo que yo, como si me hubiera ganado en alguna competencia invisible. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. Algo se quebró tan profundamente que sabía que jamás volvería a ser lo mismo. La imagen que tenía de mi familia, la ilusión de que éramos un equipo unido, se hizo añicos frente a mis ojos. Sin decir una sola palabra, porque sabía que si abría la boca me echaría a llorar frente a ellos y no quería darles esa satisfacción. Tomé el cheque de la mesa. Lo agarré con la mano temblorosa y salí de la casa caminando rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. El aire exterior me golpeó la cara pero no me calmó en absoluto. El sol todavía brillaba, la gente caminaba por la calle como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado hace 5 minutos. Y mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de mi barrio, con lágrimas empezando a rodar por mis mejillas, hice pedazos el cheque. Lo rompí en trocitos pequeños, dejando que los pedazos cayeran al suelo como confeti triste. Temblaba de rabia, de dolor, de decepción, de tristeza, de todo al mismo tiempo. Era una mezcla de emociones tan intensa que sentía que iba a explotar. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podía mi propio padre, el hombre que me había criado, que me había dicho que era su orgullo, rechazar mi ayuda de esa manera tan cruel? ¿Cómo podían preferir un llavero de $2 sobre $3.000 dados con amor? Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierto en mi pequeño apartamento que había rentado cuando empecé a ganar dinero, mirando el techo, repasando la escena una y otra vez en mi cabeza como una película que no podía detener. Y mientras estaba ahí acostado en la oscuridad, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si no querían mi dinero, si tanto lo despreciaban, si mi ayuda económica era tan ofensiva para ellos, entonces no lo tendrían más. Dejaría de pagar sus gastos completamente, dejaría de ayudarlos en todo. Si tanto despreciaban lo que hacía por ellos, si me veían como un presumido arrogante por intentar apoyarlos y darles una mejor vida, entonces que se las arreglen solos como querían. Al día siguiente, en cuanto abrió el banco, entré con determinación y lo hice realidad. Durante meses, casi un año completo, yo había sido quien sostenía económicamente toda la casa. Pagaba la renta mensual religiosamente, la electricidad, el agua, el gas, el internet para que Diego pudiera jugar sus videojuegos online, el teléfono, absolutamente todo. Hasta la computadora nueva que les había comprado seguía en la sala de su casa, seguramente usándola todos los días mientras hablaban mal de mí y me criticaban a mis espaldas. Así que dije basta, se terminó. Cancelé todas las transferencias automáticas que tenía configuradas en mi cuenta bancaria, llamé a cada compañía de servicios y eliminé mi información de pago, borré todo rastro de mi apoyo económico. Si mi dinero era tan despreciable para ellos, si me consideraban un arrogante presumido por intentar apoyarlos y sacarlos de la pobreza, entonces simplemente no continuaría haciéndolo más. Los primeros días después de tomar esa decisión me sentí extrañamente liberado, como si hubiera soltado una carga pesadísima que llevaba cargando en los hombros durante meses. Era como poder respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Pero también dolía horriblemente. Una parte de mí, esa parte que todavía amaba a mi familia a pesar de todo, esperaba que mi padre llamara, que me buscara, que me dijera: Sebastián, hijo, cometí un terrible error, hablemos por favor, perdóname. Pero nunca pasó. Ni él, ni mi madre, ni Diego me contactaron. El silencio fue absolutamente devastador, más doloroso que cualquier insulto que hubieran podido lanzarme. Era como si no les importara mi ausencia en absoluto, o peor aún, como si se sintieran aliviados de no tener que lidiar conmigo, como si mi presencia y mi ayuda hubieran sido una molestia todo este tiempo.
Pasó una semana entera de ese silencio ensordecedor. Y entonces, como yo esperaba en el fondo, comenzó el drama predecible. Mi madre me envió un mensaje de texto corto y directo: Sebastián, cortaron la luz esta mañana. ¿Qué está pasando con los pagos? Necesitamos que se resuelva esto ya. No le respondí. Borré el mensaje y seguí con mi día como si nada. 2 días después, Diego me escribió con su típica actitud despreocupada: Oye hermano, no hay internet desde ayer. ¿Qué hiciste? ¿Olvidaste pagar o qué onda? Necesito el internet para mis juegos, arréglalo. Seguí ignorándolos completamente. No iba a responder, no iba a ceder. Finalmente, después de casi 2 semanas, mi padre me llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y mi primer instinto fue no contestar, dejar que sonara hasta que fuera al buzón de voz. Pero una parte masoquista de mí quería escuchar qué tenía que decir, quería saber si finalmente se disculparía. Contesté, pero no fue la disculpa que esperaba. Para nada. Su voz estaba cargada de furia pura, de rabia contenida que explotaba por el teléfono. ¿Qué mierda te pasa, Sebastián? ¿Crees que puedes castigarnos así porque no te aplaudimos tu regalito de mierda? ¿Eres tan inmaduro y vengativo? Eres un malagradecido, un hijo terrible. Te dimos todo cuando eras niño y así nos pagas. Deberías avergonzarte. No dije ni una palabra. Simplemente colgué el teléfono sin decir nada, con las manos temblando de rabia. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable otra vez. No iba a dejar que me manipularan emocionalmente después de todo lo que había pasado. Y fue ahí, en ese momento de claridad dolorosa, cuando comprendí algo que me rompió el corazón aún más. Si eso era posible, todos me tenían envidia. No era solo mi padre con su resentimiento obvio. Mi madre con sus agradecimientos secos y forzados. Diego con su actitud de indiferencia calculada y sus comentarios pasivo-agresivos. Los tres resentían profundamente mi éxito. Mi padre era el más obvio, claro está. Él se había sacrificado toda su vida trabajando bajo el sol ardiente. Cargando materiales pesados, subiendo andamios peligrosos, destruyendo su cuerpo poco a poco por migajas, por un sueldo miserable que apenas alcanzaba para sobrevivir. Y yo, en apenas un par de años, filmando vídeos desde mi habitación, había logrado más éxito financiero del que él había soñado jamás en toda su existencia. Pero mi madre y Diego también, cada uno a su manera, me veían como una amenaza a su ego, a su autoimagen. Mi éxito los hacía sentirse inferiores, menos valiosos, fracasados en comparación. Y en lugar de sentirse felices por mí, en lugar de celebrar que uno de los suyos había logrado salir adelante, habían elegido el camino del resentimiento y la amargura. Después de esa llamada desastrosa me encerré completamente en mi mundo. Seguí trabajando en mis vídeos con más intensidad que nunca, ganando más dinero cada mes que pasaba, pero ya no hablaba de mi familia con absolutamente nadie. No los mencionaba con mis amigos, no compartía fotos con ellos en redes sociales, no contaba anécdotas sobre ellos. Era como si los hubiera borrado completamente de mi vida, como si no existieran. Sin embargo, por más que intentaba fingir que no me importaba, no podía evitar sentirme profundamente solo. Había perdido a mi familia, y aunque ellos me habían tratado terriblemente, seguían siendo mi familia. Eran las personas con las que había crecido, con las que había compartido incontables momentos, buenos y malos. Una noche, mientras editaba un vídeo hasta tarde tratando de distraerme del dolor emocional, me puse a pensar en cómo eran las cosas antes, en los buenos tiempos. Recordé cuando mi padre me traía esos chocolates baratos de la tienda de la esquina y yo lo miraba como si fuera Superman, como si fuera el hombre más fuerte y sabio del universo. Recordé cómo me enseñó a andar en bicicleta, sosteniéndome hasta que aprendí a mantener el equilibrio. Recordé las noches viendo partidos de fútbol juntos, gritando cuando nuestro equipo anotaba. ¿En qué momento exacto se torció todo? ¿Fue mi culpa por prosperar tan rápido? ¿Debí haber ocultado mi éxito? ¿O siempre estuvo esa envidia latente, escondida bajo la superficie, esperando el momento perfecto de aparecer y destruir nuestra relación? Un mes completo después de todo ese silencio mutuo, cuando yo ya me estaba resignando a que tal vez nunca volvería a hablar con mi familia, mi madre me escribió un mensaje que decía: Sebastián, necesitamos hablar urgentemente. Las cosas están muy complicadas aquí. Por favor, ven a casa.
No sé qué esperaba exactamente, pero algo en mí se ablandó un poco al leer esas palabras. Tal vez era la culpa por haberlos dejado sin apoyo económico, o quizás simplemente extrañaba a mi familia a pesar de todo el dolor que me habían causado. El amor familiar es complicado así, no se apaga fácilmente aunque te lastimen. Respondí con un simple y seco ok y acordamos que iría al día siguiente por la tarde. Cuando llegué a la casa al día siguiente sentí un nudo gigantesco en el estómago que me hacía difícil respirar. Era extraño y doloroso regresar después de tanto tiempo sin verlos, después de haber cortado todo contacto. Estacioné mi auto nuevo, que había comprado recientemente, a una cuadra de distancia porque no quería que lo vieran y pensaran que estaba presumiendo. Caminé lentamente hacia la casa, cada paso se sentía pesado. Toqué la puerta y mi madre Patricia abrió después de unos segundos. La vi y me impactó su apariencia, tenía ojeras profundas y oscuras, el pelo completamente desarreglado y grasoso como si llevara días sin lavarlo, la cara más delgada y demacrada. Claramente no había dormido bien en mucho tiempo. Me hizo pasar sin decir mucho, sin un abrazo, sin una sonrisa, solo un gesto frío con la mano invitándome a entrar. El ambiente era tenso desde el segundo uno. La sala estaba físicamente igual que siempre, los mismos muebles viejos, las mismas paredes con pintura descascarada, pero se sentía completamente diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de resentimiento y tensión. La decoración del cumpleaños ya no estaba, obviamente, pero la computadora que les había comprado meses atrás seguía allí sobre el escritorio viejo. Encendida con la pantalla mostrando algún juego, el volumen bajo. Diego estaba tirado en el sofá como siempre, en su posición característica, con las piernas extendidas, mirando su tablet intensamente, probablemente jugando algún videojuego online. Y mi padre Ricardo estaba sentado en su butaca de siempre, su trono personal, con una cerveza ya medio vacía en la mano mirando la televisión pero sin realmente prestar atención. Nadie me saludó con cariño ni con calidez. Solo me miraron brevemente, Diego ni siquiera levantó la cabeza completamente de su pantalla. El ambiente era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Me senté en una silla del comedor frente a mi madre, que se quedó de pie con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho en una postura defensiva y acusatoria. Pensé, esperé, rogué internamente que dijera algo suave, algo conciliatorio como, te extrañamos o, perdón por lo que pasó en el cumpleaños, nos equivocamos. Pero no. Lo que salió de su boca fue completamente diferente. Sebastián, esto no puede continuar así, empezó con un tono que sonaba más a reproche y regaño que a súplica o disculpa. Nos cortaron la electricidad por 4 días completos la semana pasada. Tuvimos que vivir a oscuras, sin refrigerador, sin nada. El internet lleva casi un mes sin funcionar. Diego no puede hacer sus tareas escolares online. ¿Qué pretendes exactamente? ¿Que nos hundamos por tu orgullo herido? Me quedé callado por unos segundos, procesando sus palabras. ¿En serio me estaba culpando después de todo lo que había pasado? ¿En serio no veía su propia responsabilidad en esta situación? Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, mi padre soltó una risa sarcástica y amarga desde su butaca, ese sonido que ya me era tan familiar y que tanto odiaba. Se metió en la conversación con veneno en cada palabra, claro, el gran Sebastián castigándonos como niños pequeños porque no le dimos un trofeo por su cheque, dijo mirándome con esos ojos llenos de desprecio, como si yo fuera un extraño desagradable y no su hijo. ¿Qué esperabas exactamente? ¿Que te agradeciéramos de rodillas por restregarnos tu dinero en la cara? ¿Que te diéramos una medalla? Eso me dolió profundamente, me atravesó como una lanza. Intenté mantener la compostura aunque sentía que me temblaba todo el cuerpo y mi voz salió temblorosa. No era para restregar nada, papá. Nunca fue mi intención humillarte. Quería ayudarte de verdad, darte algo bueno por primera vez en tu vida. Darte el descanso que te mereces después de tantos años trabajando tan duro. Todo lo que hice, absolutamente todo, fue porque los amo y quería apoyarlos. Darles la vida que nunca pudieron tener. Mi madre negó con la cabeza lentamente, como si no me creyera en absoluto, como si mis palabras fueran mentiras obvias. Apoyar no es tirar dinero a la cara de la gente y luego quitárselo como castigo porque no reaccionaron como tú esperabas, dijo con frialdad. Eso es ser egoísta, manipulador y vengativo, Sebastián. Eso es controlar a la gente con dinero.
Entonces Diego, finalmente levantando la vista de su tablet por más de 2 segundos, agregó su comentario con esa risita burlona que me hacía hervir la sangre, con ese tono de superioridad insoportable. Además, hermano, si tanto dinero tienes, si también te va económicamente, ¿por qué no sigues pagando las cosas como antes? Total, para ti no significa nada, es como cambio de bolsillo, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia total. Pero no, prefieres vernos jodidos y sufriendo. Qué buen hermano resultaste ser. Los miré uno por uno detenidamente, estudiando sus caras, sus expresiones, buscando algún rastro de arrepentimiento o comprensión. Mi padre con su cerveza casi vacía en la mano y su desprecio palpable. Mi madre con su cara de jueza severa que me condenaba. Mi hermano con su actitud de todo me da igual, pero lanzando puñales con sus palabras. Era exactamente como la escena del cumpleaños otra vez, pero de alguna manera peor, más dolorosa. Me estaban atacando coordinadamente, haciéndome sentir como si yo fuera el villano malvado de esta historia, como si yo fuera el malo de la película por no seguir siendo su cajero automático personal después de que me trataran como basura. Algo en mí, alguna fibra que todavía no se había roto completamente, finalmente cedió. Me levanté bruscamente de la silla, tan rápido que casi la tiro, con las manos apretadas en puños tan fuerte que las uñas me clavaban en las palmas. Si tanto les molesta mi dinero, si tanto desprecio les causa mi ayuda, entonces claramente no lo necesitan. ¿Verdad?, dije mirando a mi padre directo a los ojos, sosteniendo su mirada aunque me doliera hacerlo. Me cansé completamente de que me traten como basura, como un idiota presumido, por intentar ayudarlos y darles una vida mejor. Me cansé de ser el malo cuando lo único que hice fue amarlos e intentar retribuirles todo lo que me dieron. Mi padre se puso de pie también en ese momento. Y por un segundo aterrador pensé que iba a acercarse físicamente, que tal vez las cosas escalarían a algo peor. Pero solo señaló la puerta con un dedo acusador, su cara roja de rabia. Entonces vete de una vez por todas. Lárgate. No necesitamos a un presumido arrogante como tú aquí, en esta casa, gruñó con odio puro en su voz. Siempre supe que te ibas a creer mejor que todos nosotros en cuanto tuvieras un poco de dinero. Lo vi venir desde el principio. Mi madre no dijo absolutamente nada en mi defensa. Solo bajó la mirada al suelo, evitando mis ojos, cómplice silenciosa de todo esto. Diego soltó otra risita irritante y volvió su atención a su tablet como si nada de esto le importara en lo más mínimo. Y yo ya no pude soportar ni un segundo más estar en ese lugar. Di media vuelta y salí de la casa caminando rápido, cerrando la puerta detrás de mí con tanta fuerza que seguro la escucharon todos los vecinos de la cuadra y, probablemente pensaron que había una pelea violenta. Mientras caminaba rápidamente hacia mi auto sintiendo las lágrimas quemándome los ojos y la garganta, una parte de mí quería llorar ahí mismo en la calle, desmoronarme completamente. Pero no las dejé salir, no esta vez. Me negué a darles esa satisfacción, me negué a quebrarme donde pudieran verme. Esa noche, acostado en mi cama mirando el techo de mi apartamento en la oscuridad, me hice una promesa solemne a mí mismo, no iba a dejar que me pisotearan más nunca. Ya había intentado ayudarlos con todo lo que tenía, darles todo lo que podía ofrecer. Y lo único que recibí a cambio fue desprecio, resentimiento y crueldad. Se acabó para siempre. Pasó una semana completa desde ese día horrible. Yo seguí adelante con mi vida lo mejor que pude, subiendo vídeos regularmente, trabajando en nuevos proyectos creativos, respondiendo emails de marcas, tratando desesperadamente de no pensar en ellos cada 5 minutos. Pero entonces, justo cuando empezaba a encontrar algo de paz, mi teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla, papá. Mi corazón empezó a latir rápido. Mi primer instinto fue dejarlo sonar, no contestar. Dejar que fuera al buzón de voz como todas las demás veces que había intentado llamar durante esa semana. Pero algo, no sé exactamente qué, me hizo presionar el botón verde de respuesta. Tal vez era curiosidad morbosa, tal vez era esa pequeña esperanza tonta de que finalmente iba a disculparse de verdad. Su voz sonaba completamente diferente esta vez. No estaba llena de furia como la última llamada. Esta vez estaba quebrada, rota, desesperada, casi irreconocible. Sebastián, hijo mío, empezó, y eso ya me sorprendió profundamente porque no me llamaba hijo, con cariño desde hacía literalmente años. Por favor te lo suplico, escúchame solo un momento.
Necesitamos desesperadamente tu ayuda. La situación está muy mal. No nos alcanza el dinero para absolutamente nada, para ninguna cuenta. La luz está a punto de cortarse otra vez y esta vez no sé cómo la vamos a reconectar. El agua también. Te juro por todo lo sagrado que lo siento profundamente. Siento de todo corazón no haber aceptado el cheque. Siento haberte tratado tan mal, haberte despreciado de esa manera horrible. Fui un completo idiota, un padre terrible. Perdóname, por favor. Por un segundo, solo un segundo, me quedé completamente callado escuchando su voz quebrada, sintiendo como algo en mi pecho se movía. Escucharlo rogar así, suplicar de esa manera tan desesperada. Era algo que nunca en un millón de años imaginé que escucharía. Mi padre siempre había sido orgulloso, duro, nunca mostraba debilidad. Una parte de mí, esa parte que todavía lo amaba a pesar de todo, que recordaba los buenos tiempos cuando era niño, quería creerle desesperadamente. Quería creer que su arrepentimiento era genuino. Quería correr inmediatamente a ayudarlos como siempre había hecho, perdonar todo y volver a ser una familia. Pero entonces, como un flash doloroso, recordé absolutamente todo. Recordé el cumpleaños, el cheque tirado en la mesa como basura. Recordé las palabras exactas, imbécil, presumido, el dinero no compra respeto. Recordé a mi madre y Juan respaldándolo mientras me hacían sentir como nada, como menos que nada, como si yo fuera el problema. Ese, perdóname, llegaba demasiado tarde. Meses demasiado tarde. Papá, dije finalmente, intentando con todas mis fuerzas que mi voz no se quebrara aunque sentía un nudo gigante en la garganta. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando todos ustedes me trataron como basura? Cuando me dijiste que mi regalo, que mi esfuerzo por ayudarte, no valía absolutamente nada. Cuando preferiste un llavero de $2 sobre lo que te ofrecí. Lo intenté absolutamente todo por ustedes, di todo lo que tenía, y nunca, ni una sola vez, fue suficiente. Nunca fui suficiente para ustedes. No puedo seguir así, no puedo seguir lastimándome. Él intentó interrumpirme desesperadamente, su voz subiendo de tono, suplicando con más intensidad, por favor. Sebastián, solo esta vez, solo ayúdanos esta vez y te prometo que todo será diferente. No sabemos qué hacer, estamos desesperados. Somos tu familia, tu sangre. No puedes abandonarnos así. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas empezando a formarse. Esas palabras, papá, eso de, somos tu familia, debiste pensarlo antes. Debiste valorarlo cuando tuviste la oportunidad, respondí con la voz firme finalmente. No voy a ayudarlos. Lo siento, pero no puedo. Se acabó para siempre. Y antes de que pudiera decir algo más, antes de que pudiera hacerme dudar, colgué el teléfono. Inmediatamente lo puse en modo silencio, las manos me temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no me arrepentí de mi decisión. Por primera vez en muchísimo tiempo sentí que estaba tomando el control real de mi vida, que estaba poniendo límites necesarios. No iba a ser su salvavidas de emergencia después de que ellos mismos me ahogaran con su envidia y su desprecio. Desde entonces no he sabido absolutamente nada de ellos directamente. Han pasado ya 2 meses completos desde esa última llamada desesperada. Mi madre me mandó un único mensaje una semana después que decía simplemente, eres cruel y despiadado. No te reconozco. No le contesté, borré el mensaje inmediatamente. Diego no se ha molestado para nada en escribir o llamar, lo cual no me sorprende en absoluto. Y mi padre no volvió a intentar contactarme. Supongo, imagino, que están buscando desesperadamente cómo salir adelante por su cuenta, como siempre quisieron en el fondo, sin mi dinero sucio. Y yo, bueno, yo estoy aprendiendo lentamente a vivir sin ese peso emocional gigante en los hombros. Sigo ganando mi dinero cada mes, mis vídeos siguen creciendo en popularidad. Acabo de alcanzar 2 millones de suscriptores. Y por primera vez en años siento que no tengo que probarle nada a absolutamente nadie, que puedo simplemente ser yo. Pero ayer recibí una actualización que lo cambió todo. Hablé por teléfono con un primo segundo, Andrés, con quien siempre mantuve una relación cercana a pesar de todo. Él vive en el mismo barrio que mis padres y me contó absolutamente todo lo que ha estado pasando. Y cuando terminó de contarme, me quedé sentado en silencio por varios minutos procesando la información.
sin saber cómo sentirme al respecto. Resulta que a mi padre Ricardo lo despidieron de su trabajo en construcción. La empresa donde trabajó durante casi 30 años estaba recortando personal para reducir costos, y como él ya no rendía físicamente como antes, los años de trabajo duro le pasaron factura severamente a su cuerpo. Fue uno de los primeros en ser eliminado de la plantilla. Se quedó sin absolutamente nada de la noche a la mañana. Sin sueldo, sin ahorros, nunca pudo ahorrar nada con lo poco que ganaba, sin ninguna forma de generar ingresos para pagar las cuentas que ya venían acumulándose desde que yo dejé de ayudarlos económicamente. Al final, inevitablemente, no pudieron seguir pagando la renta de la casa donde habíamos vivido todos juntos durante tantos años. Y los desalojaron. Sí, literalmente los echaron a la calle. Andrés me contó que fue un desastre absoluto, una escena terrible. Los vecinos vieron cómo sacaban todas sus pertenencias a la calle, muebles viejos, ropa, cajas con objetos personales, todo amontonado en la acera como basura. Mi madre Patricia lloraba desconsoladamente frente a todos mientras intentaba salvar lo que podía. Mi padre Ricardo gritaba a todo el mundo, al dueño de la casa, a los vecinos que miraban, al mundo entero, echando la culpa a todos menos a sí mismo por la situación. Ahora, según me contó Andrés, mi padre finalmente consiguió un nuevo trabajo después de semanas buscando desesperadamente. Pero es una sombra patética de lo que tenía antes. Está trabajando como guardia de seguridad en un estacionamiento público de esos que están abiertos 24 horas, haciendo turnos largos de noche de 12 horas que pagan una absoluta miseria. Andrés dice que lo vio hace unos días y que se veía terrible, completamente agotado, demacrado, con años encima que no tenía antes. Que apenas le alcanza para comer lo más básico y que siempre anda quejándose amargamente de lo injusta que es la vida, de cómo todo está en su contra, de cómo el mundo lo ha tratado mal. No sé exactamente cuánto gana en ese trabajo nuevo, pero Andrés estima que debe ser un sueldo absolutamente mediocre que probablemente no cubre ni la mitad de lo que necesitan para sobrevivir mensualmente. Mi madre Marcela también está en una situación económica muy dura. Tuvo que vender la computadora que yo les había comprado con tanto cariño meses atrás, esa que usaban todos los días mientras me criticaban y hablaban mal de mí. La vendió por apenas unos pocos dólares a un vecino que aprovechó su desesperación. Supongo que para comprar comida básica o intentar pagar alguna de las muchas deudas que tienen acumuladas. Andrés me contó que ella pasa los días enteros buscando desesperadamente cualquier cosa que puedan vender para conseguir algo de dinero, ropa vieja, objetos que ya no usan, cualquier cosa que tenga algo de valor. Pero no hay mucho que les quede ya. Han vendido casi todo. La casa donde están viviendo ahora es realmente deprimente según la descripción de Andrés. Es un cuartito diminuto, una sola habitación, alquilado en uno de los barrios más baratos y peligrosos de la ciudad. Apenas tienen algunos muebles básicos, un colchón viejo en el suelo, una mesa pequeña, 2 sillas. Es como si todo lo que habían construido durante años se hubiera derrumbado completamente en cuestión de meses. Y mi hermano Diego, bueno, él tomó la decisión egoísta pero predecible de que no iba a quedarse a hundirse junto con ellos en ese barco que se está hundiendo. Se fue a vivir con un amigo suyo, uno de esos tipos con los que pasaba todo el día jugando videojuegos online. Simplemente los abandonó, dejó a mis padres completamente a su suerte sin mirar atrás ni una sola vez. Andrés me dijo que Diego pasa por ahí diciendo a quien quiera escucharlo que no es su problema y que está harto de toda esa situación, que él tiene su propia vida que vivir. La ironía es brutal, el hijo favorito, el que daba los regalos buenos, el del llavero perfecto. Los abandonó cuando más lo necesitaban. No sé cómo lo habrá tomado mi padre, pero imagino que debe haberle dolido horriblemente que su hijo favorito, el que supuestamente sí sabía dar regalos de verdad, lo dejara tirado así cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando Andrés terminó de contarme toda esta información devastadora, me quedé sentado en mi escritorio en completo silencio durante varios minutos, tal vez 10 o 15 minutos, simplemente procesando todo, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no puedo describir completamente. Una parte de mí, no voy a negarlo, se sintió genuinamente mal. Me sentí culpable. Como si de alguna manera pudiera haber evitado todo este desastre si simplemente hubiera seguido ayudándolos, económicamente a pesar de cómo me trataron. Como si yo tuviera alguna responsabilidad en su caída. Pero luego, cuando empiezo a pensar más claramente, pienso en cómo me trataron.
Pienso en el desprecio absoluto en los ojos de mi padre cuando tiró mi cheque. Pienso en las palabras exactas que usaron para destruirme. Pienso en todas las veces que intenté ayudarlos y me hicieron sentir como nada, como basura, como un presumido arrogante. Y ese sentimiento de culpa se desvanece. Ellos eligieron conscientemente este camino. Mi padre pudo haber aceptado mi ayuda cuando se la ofrecí con amor genuino. Pudo haber valorado mi esfuerzo, mi intención, mi cariño. Pero prefirió su orgullo tóxico, prefirió su envidia, prefirió hacerme sentir mal. Mi madre y Diego lo respaldaron completamente en esa crueldad, fueron sus cómplices. Y ahora, inevitablemente, están pagando las consecuencias de sus decisiones. Es duro, es cruel tal vez, pero es la realidad. Yo, mientras tanto, sigo adelante con mi vida día a día. Acabo de firmar un contrato increíble con una marca internacional gigante que me va a pagar más dinero del que gané durante todo el año pasado completo. Estoy ahorrando agresivamente para mudarme a un apartamento mucho mejor en un barrio nice, con seguridad, gimnasio, todo lo que siempre soñé. Y por primera vez en muchísimo tiempo, tal vez por primera vez en mi vida adulta, siento que estoy construyendo algo sólido para mí mismo, no para complacer a nadie más, no para probarle nada a mi familia, solo para mí. A veces, especialmente de noche cuando no puedo dormir, miro mi teléfono y pienso en escribirles un mensaje. Pienso en preguntar cómo están, en ofrecer algo de ayuda, en intentar una reconciliación. Mi dedo se queda suspendido sobre el teclado, dudando. Pero entonces recuerdo sus palabras exactas. Recuerdo sus caras llenas de desprecio. Recuerdo cómo me hicieron sentir. Y se me quita completamente la idea, guardo el teléfono y sigo con mi vida. Creo honestamente que mi familia y yo estamos oficialmente en caminos completamente distintos ahora, caminos que probablemente nunca se vuelvan a cruzar. No sé si algún día intentarán buscarme otra vez, si llegarán a un punto de desesperación donde su orgullo finalmente ceda completamente. Pero por ahora, en este momento de mi vida, estoy bien así. Estoy en paz con mi decisión, o al menos eso es lo que me digo a mí mismo cada noche. ¿Hice bien en mantenerme firme en mi posición? ¿O debí haber cedido en algún momento, perdonado, ayudado sin importar cómo me trataron? Todavía me hago esas preguntas constantemente. No tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es esto, finalmente estoy viviendo para mí mismo, construyendo mi futuro, y aunque duele haber perdido a mi familia en el proceso, no puedo seguir siendo el cajero automático emocional de personas que no me valoran. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y ahora ustedes conocen todo lo que pasó.